Hola, futuro profesional del mundo IT. Bienvenidos a Carreras Exitosas del mundo IT. Aquí encontrarás tips, consejos y las últimas novedades del mundo tech. De la mano de los mejores profesionales de la industria, te sumergirás en el mundo IT y descubrirás todos sus secretos. Bienvenidos al episodio número 25 de Carreras Exitosas del mundo IT. Mi nombre es Rodrigo y hoy tenemos el gusto de conversar con Federico Pineda. Les cuento que Federico es ingeniero de sistemas de la UTN y en la misma institución realizó un posgrado en especialista en administración de negocios. Es CEO de ITR, una empresa IT que idea, potencia e implementa estrategias de negocios desde la tecnología. Además, es miembro de la comisión directiva de la Cámara de la Industria Argentina del Software. Hola Fede, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Rodri, ¿qué tal? Un gusto. Te cuento que, como todos nuestros episodios, vamos a comenzar con una pregunta que tiene por objetivo romper el hielo. En este caso es la siguiente. Si mañana al despertar tuvieras la posibilidad de elegir una nueva actividad o profesión, ¿cuál sería? ¿Cambiarías algo o no cambiarías nada? Sí, es difícil no decirte la misma, porque me gusta lo que hago, me apasiona la tecnología, pero si tuviera la chance de elegir otra cosa, elegiría arquitectura. O sea, me gustaría ser arquitecto. Siempre me gustó, es así como una segunda pasión que tengo, y creo que en algún punto tiene que ver con lo que hago. Esto de crear desde desde el imaginario algo, hoy lo hago con el software y en la arquitectura es con ladrillos, pero ahí hay algo que se juntan, hay un nexo y creo que si pudiera elegir iría por ahí. Mira, y en su momento cuando elegiste lo que finalmente elegiste, ¿tenías esta duda o esto surgió después con los años? Fue surgiendo, existía mi incertidumbre, pero lo veía en ese momento como maestro mayor de obras, porque yo ya en la secundaria estaba tendiendo a hacer una carrera que era tecnológica y ahí era maestro mayor de obras y ahí no me gustaba tanto. O sea, ahí le ganó la compu. En ese momento me habían regalado una compu, estaba arrancando la adolescencia y dije, vamos por la compu. Y creo que la compu le ganó al ladrillo. Pero si tuviera que elegir, iría por ahí. Creo que me gusta. Bueno, pero ahora con el diario El Lunes y Ahora con es lo más que de hay. No, no solo es lo que hay. Tenés más de 30 años de experiencia en el mundo de la tecnología, estuviste involucrado en un montón de proyectos de software en diferentes industrias y con diferentes tecnologías. Tenés una trayectoria muy linda, muy importante, muy interesante, y que evidentemente no sé si fue una mala decisión. Nunca hubiésemos sabido cómo hubiera sido con la arquitectura, ¿no? Pero bueno. No, total, es contrafáctico. Igual me gusta mucho lo que hago. Para mí también es una pasión y a veces es difícil elegir todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. en este juego de tener que elegir otro, elijo arquitectura, pero creo que también volvería a elegir lo mismo que hice, sin duda. Genial. Bueno, y en base a lo que decíamos recién de toda la experiencia y toda la trayectoria que tenés, en ITR transforman en desafíos propios los objetivos de sus clientes. Si te preguntáramos a lo largo de todos estos años, ¿cuál fue el proyecto más desafiante que lideraste y qué tecnologías estuvieron involucradas? ¿Cuál sería? Mira, es muy difícil o me cuesta mucho elegir uno, ¿sí? En parte porque creo que hice muchas cosas interesantes y en otra parte porque son un pilón de años. Entonces Ujú. es difícil. Ya juega un papel importante la memoria también en esta pregunta. Tal cual. Pero, pero he tenido cosas interesantes. En un momento yo trabajaba en una consultora que le dábamos servicios a una petrolera, a una de las más importantes del país, y tuvimos que desarrollarle la extranet. En ese momento, no es hoy la tecnología web, recién estaba arrancando, y nos propusimos, o ellos nos pidieron que los ayudemos a desarrollar una extranet, y esa extranet se desarrolló con Oracle Web, con HTML, y con base de datos Oracle, mucho JavaScript y mucho HTML, era bien rudimentaria, y para mí era un desafío
porque yo venía del AS400 RPG. O sea, mi plataforma anterior a eso era los sistemas de facturación de esta misma empresa, con lo cual pasé de la pantalla verde o negra y verde a la pantalla de colores, y ese fue un cambio muy importante. Y después fui evolucionando, por supuesto, en roles, cada vez más en posiciones de liderazgo. Hoy en ITR ayudamos a una empresa muy grande de medios de pago a transformar su arquitectura, y eso también fue muy interesante, muy desafiante. Entonces pasamos de una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios, Dockers, con tecnología Java, con Angular, React. Bueno, ya los nombres son un poco más modernos. Eh, pero creo que sin dudas en esta pregunta, el mayor desafío que tuve fue liderar ITR como CEO. Tal vez porque es lo último que estoy haciendo, y siempre uno lo último le genera mayor desafío, ¿no? Cuando uno ya aprendió todo lo anterior, mirás para atrás y decís, ah, qué fácil era esto que hacía. Y bueno, y hoy estoy en este juego de ser el CEO de ITR, y, y si bien hace algunos años que estoy en este rol, siempre es un desafío nuevo y siempre aparecen cosas que a uno lo hacen pensar y recalcular por dónde ir. Así que bueno, ese es un poquito el mix de desafíos que creo que tuve. Es que de por sí el mundo tecnológico es tan dinámico y tan cambiante que me imagino que los desafíos son todo el tiempo. Sí, y en ese camino es muy vertiginoso, ¿no? El mundo de la tecnología, y cada vez aparecen más cosas y más necesidades apoyadas en la tecnología. Y por el otro lado, a esto que hablábamos de la pasión, ¿no? La tecnología no deja de ser un medio. A mí, llevar la empresa adelante, gestionar equipos, ayudar a otros a que cumplan también sus sueños profesionales, ayudarlos a tratar de ser mejores. Ese, que en definitiva es un poco el rol de líder que nos toca a muchos en las empresas. Y creo que me apasiona un poco más que incluso la construcción de software, ¿no? Le encontré como ese gusto al liderazgo que también emociona, ¿no? Ver cómo otros logran también sus objetivos profesionales. Eso está bueno. Y encima, de la mano de la tecnología, es como el combo perfecto. Y si es que ahí tenés un mix, trabajás no solo con lo tecnológico, sino también con la parte humana, con las habilidades más blandas, y ahí por ahí Totalmente, fuiste encontrando un mundo nuevo donde todo se iba integrando y te fue interesando mucho más. totalmente. Y como nos comentabas recién, que el mayor desafío es ser CEO de ITR, ITR es una empresa que tiene 35 años, Mm, cuenta con más de 1000 proyectos realizados y en esos proyectos participaron más de 500 empleados. sí. Algo que imaginamos que no es fácil, ni los 35 años, ni los 1000 proyectos, ni los 500 empleados. Mm. Entonces, ¿cuál considerás vos que son las principales características o los principales pilares de la cultura organizacional de la empresa que permitió lograr todo esto? Mira, por supuesto no me puedo hacer cargo de los 35 años porque la empresa viene de una historia muy, muy importante, de muchos años de desarrollo y de creación de la mano de los fundadores de la empresa. Y una de las virtudes fue la transformación, ¿no? Se fue transformando y adaptándose a la industria y a la tecnología en la medida que fueron pasando los años. Y en esa transformación, en ese camino de innovación que la empresa siempre fue teniendo, es que en algún momento buscaron nuevos profesionales para liderar la empresa. Y ahí fue que yo me sumé a ITR. Y en ese camino nosotros tenemos tres pilares que nos marcan el camino, que nos marcan el norte, sobre los que siempre estamos pensando y trabajando, que básicamente son que somos socios, ¿sí? Nosotros nos miramos con nuestros clientes como socios en los resultados. Siempre estamos buscando comprender por dónde pasa el problema de nuestro cliente y asociarnos con ese problema y ir en la búsqueda de las soluciones. Si al cliente le va bien en sus resultados, automáticamente a nosotros nos va bien, ¿sí? Después decimos que somos equipo, no solo equipo
con nuestros clientes, porque verdaderamente logramos hacer equipo con nuestros clientes, sino que además somos equipo internamente. Esos 500, que suena un número grande, pero que cuando estamos juntos nos sentimos familia y estamos todos tratando de empujar para adelante, de verdad que nos sentimos equipo. Cada vez que vos vas por los pasillos virtuales o presenciales y le preguntás a la gente qué valora de trabajar en ITR, lo primero que surge es el equipo. Es decir, el equipo, la gente, me gusta estar trabajando con la gente que trabajo, es lo que dicen todo el tiempo. Y eso está buenísimo. Y después, el tercer pilar, no menos importante, es que somos comunidad. Es decir, yo creo, y la verdad es que todo mi equipo me acompaña mucho en este pensamiento, es que nosotros como industria somos unos privilegiados, ¿sí? O sea, vivimos en una industria que si vos mirás la sociedad es como nada, es raro, ¿no? Somos una cosa que está, eh, nada, que tenemos mucha suerte, ¿sí? O por supuesto hicimos un esfuerzo, estudiamos, etcétera, etcétera, pero tenemos suerte, nos va bien, es una industria que pujante, que todo el tiempo está innovando, que siempre hay tecnología nueva, y creo que un poquito nosotros tenemos que aportar a la comunidad. Y en ese camino hacemos el intento de cada vez tener una patita más fuerte en nuestra comunidad, ayudando con las computadoras que no usamos más a lugares donde las necesitan, contratando mucha gente como primer empleo, formando gente sin experiencia, yendo a buscar a gente en el interior donde hay menos oportunidades, bueno, cositas que vamos tratando de hacer y que cada vez le estamos dando incluso más nivel de profesionalismo a ese proceso. Actualmente la tecnología tiene un amplio impacto en el mundo de los negocios. Incluso escuché en algunas entrevistas tuyas que fui viendo, leyendo y escuchando, comentabas que hoy es posible, incluso para las pequeñas empresas, acceder al mundo tecnológico desde el punto de vista de costos e implementación, que probablemente unos años atrás era mucho más complicado y ciertas empresas quedaban fuera y no tenían el acceso. ¿Cómo imaginás dicho impacto de la tecnología en el mediano y el largo plazo? Y si crees que en algún punto la tecnología podrá reemplazar el trabajo realizado por las personas o siempre va a ser necesario el criterio humano detrás de la automatización de los procesos. Mira, hoy la tecnología atraviesa a las personas, ¿sí? Hoy no hay casi forma de imaginarnos sin tecnología. De hecho, nosotros estamos teniendo esta charla, vos en tu casa o en algún bar o en alguna oficina y yo hoy en mi casa. Hace algunos años Tal cual. atrás eso era de ciencia ficción y no tanto, digamos, nosotros vimos esa ciencia ficción estrenarse, ¿sí? Ujú. Eh, con lo cual, en ese cambio, como atraviesa a las personas, atraviesa a las industrias y a las empresas. Entonces las empresas tampoco pueden pensarse hoy sin tecnología. Y como para nosotros personas el acceso a la tecnología, sin lugar a dudas, es mucho más fácil. Todos nosotros tenemos un celu en la mano y tenemos un montón de acceso a cosas dentro de ese celular, y de forma razonablemente económica, las empresas también tienen acceso a esa tecnología mucho más fácil. Hace muchos años atrás, tener un equipamiento tecnológico que tenías que tener un centro de cómputo, por ahí una mega computadora puesta en una sala refrigerada y con un montón de cuestiones hace 30, 40, 50 años atrás, no tanto tiempo. Hoy tenés resuelto llamando por teléfono a alguna de estas empresas que te dan servicio en la nube y tenés la computadora que quieras por costos razonablemente bajos, si lo tenés bien administrado, y ahí le podés poner o un software que puedas desarrollar a medida o algún producto desarrollado por alguien que se adapte más o menos a la industria. Entonces, a partir de ahí, las empresas, casi todas, tienen que tener un tinte tecnológico, ¿sí? Y hoy nos pasa que aquellas empresas que no son tecnológicas por naturaleza, de repente son tecnológicas. Digo, un Mercado Libre es una empresa que vende productos y los entrega, ¿sí? Retail y logística. Ahora, si vos vas a preguntar de qué industria es, no te dicen ni que es de retail ni que es de logística, ¿no? Es una empresa tecnológica. Y así pasa con todos. ¿Qué es lo que cambió, lo que fue cambiando cada vez más? La velocidad
con la que la tecnología nos atraviesa, ¿sí? O nos atraviesa o nos golpea, ponerlo en el término que quieras. Eh, entonces, en ese lugar, sin dudas, se está transformando el mundo laboral, ¿sí? Entonces, a tu pregunta es si se va a reemplazar, yo creo que como todo, eh, como todas las revoluciones industriales, yo creo que hoy estamos atravesando una nueva revolución industrial. Como todas las otras anteriores, hay trabajos que desaparecen y trabajos nuevos que aparecen. El desafío es que los cambios laborales en las otras revoluciones industriales trascendieron generaciones. O sea, hubo una o dos generaciones que aprendieron el nuevo trabajo que se estaba creando y aquellos que iban envejeciendo dejaron de hacer sus trabajos. Hoy en la misma generación nos atraviesa que, o nos pasa que, desaparecen trabajos y se crean nuevos trabajos. Y en esa misma velocidad nosotros tenemos que poder convertirnos. No tengo dudas, por lo menos quiero creer que no tengo dudas, que la creatividad del ser humano no va a ser reemplazada fácilmente. El pensamiento creativo, el hacer algo distinto. Por supuesto, hoy le pedís a ChatGPT que te haga una imagen o que te escriba un cuento, pero eso que te está escribiendo es algo que construyó a partir de cosas que están construidas antes, ¿sí? Eso tiene un grado de creatividad, pero tiene un grado muy importante de repetición. El ser humano es creativo por naturaleza. Esa creatividad del ser humano, yo creo que la tenemos que potenciar. Y cada uno de nosotros tenemos que poder agarrar y pensar que eh, podemos marcar la diferencia con nuestra creatividad. Y creo que pasa por ahí la diferencia que podemos hacer las personas desde lo laboral en relación con la tecnología que cada vez nos lleva más puesto, por decirlo de alguna manera. Claro. Es mucho más dinámica esta revolución, mucho más rápida que la anterior, ¿no? Todo Sin mucho duda más. que sí. Es frenético el ritmo. Sin duda que sí, creo que no llegamos en algunos casos a comprender el cambio, ¿no? Si vos pensás, nosotros hace un año atrás estábamos viendo la aparición de GTP y nos llamaba la atención algunas cosas, y hoy ya están por sacar O4, que es una locura en lo que se viene. Entonces, y pasó un año, ¿no? Y vos decís, bueno, pará, ¿y en el camino qué hicimos? No me dejaste aprender a escribir el PRON del de marzo y ya me estás tirando uno, ¿sí? Y bueno, tenemos que buscar la manera de acomodarnos o adaptarnos a ese cambio. Y sobre esto mismo que venimos hablando, esta misma línea de pensamiento y la inteligencia artificial, lo que es muy loco es que probablemente en algunos casos la inteligencia es la que va a generar el código y no los programadores. Y puntualmente ante esta nueva modalidad, ¿cuál va a ser el rol del programador? Entendiendo que, como comentabas antes, el ser humano y su creatividad no va a desaparecer. Entonces, ¿qué función llevarían adelante a partir de esta nueva realidad? Vos ahí dijiste una palabra clave que yo la voy a enfatizar, que es la inteligencia artificial va a generar el código o genera el código. Y yo creo que es eso, va a generar código, va a ser una codificadora. En algún momento excelente, hoy tiene algunos problemas y hoy capaz que es trainee codificando, pero en algún momento va a ser muy buena. Pero va a codificar lo que alguien le haga. Y lo que nosotros tenemos, y el programador va a tener que, hasta incluso te digo algo, va a tener que volver a las fuentes, va a tener que convertirse en ese viejo analista programador que entendía el problema de negocio, que trataba de entender cuál era la solución que había que encontrar para un problema de negocio. Y el software va a ser una herramienta, de hecho lo es, ¿sí? Y bueno, ese analista programador dejará de codear y pasará a hablar con una inteligencia artificial y decirle, quiero que me construyas esto, esto y esto para solucionar esto, esto y esto, de esta manera y no de esta otra. Y por supuesto va a haber un peso muy importante de todo lo que es experiencia de usuario, y por supuesto va a haber un peso muy importante en entender por dónde pasa la necesidad de ese negocio, justamente porque aparte el mundo cada vez va a ser más competitivo, entonces la diferencia va a estar
en quien entendió más rápido cómo ser diferente en cualquier industria, digo, hablamos de cualquiera, ¿eh? Y el software, así como va a ser más rápido hacerlo, también va a llegar a muchas más industrias. Y yo creo que en ese camino también cada vez va a ser más accesible. Tal cual. Es muy difícil hablar de futuro, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y todo puede cambiar, ¿no? Pero yo me imagino un futuro de ese estilo, ¿no? Analistas prompteadores, ¿querés decirle? Ujú. Que piensen cómo meter soluciones de código. O sea, lo que van a desaparecer probablemente son las tareas repetitivas y mecánicas, y tanto los programadores como el resto de los trabajadores de la industria que sea, van a tener que ser más analistas, más estratégicos, comprender el negocio del cliente y aportarle valor agregado. Va por ahí Absolut- probablemente. absolutamente, absolutamente. Y ahí si querés te meto una variable más en esto de las tareas repetitivas en un concepto bien amplio, ¿no? La tarea repetitiva como tarea que puede ser eh, repetitiva en función de una combinación de situaciones, ¿sí? No simplemente poner tal cajita en tal lugar, sino que a través de n variables seguir un curso de acción. Eso va a ser automático, ¿sí? Y eso habla de un montón de tareas que ocurren hoy en un montón de trabajos. ¿Sí? Hay tareas que vos decís, hasta incluso tareas médicas, que decir, bueno, che, yo analizo una radiografía y a partir de ciertos patrones puedo saber si este tipo tiene un hueso roto o no. ¿Sí? Bueno, y capaz que para eso en un futuro no se necesita un médico para analizar ese hueso roto. Ahora, tal vez para prescribir una medicación en función de un montón de otras variables y un montón de características del ser humano, bueno, capaz que sí se sigue necesitando ese criterio de la persona ser humano, porque hay una parte analítica que... Y que creo que tenemos que revalorizar nosotros, digamos, en definitiva, nosotros como sociedad en su conjunto, somos también los que le metemos gas a que la cosa evolucione de la manera que Ujú. evoluciona, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que entender si ese nivel de evolución por el que vamos no implica pegarnos un tiro en los pies. Y si sentimos que nos estamos pegando un tiro en los pies, no disparemos. O sea que en el escenario que se viene, siempre lo fue, pero va a ser cada vez más importante la capacitación, el estudio, estar siempre actualizado sobre las últimas Total. tendencias, tecnologías. Y no sé si sabía, pero aprovecho la oportunidad para comentarte que dentro del grupo Kelsoft existe IT School, que es nuestra plataforma de capacitación que tiene como uno de sus objetivos principales permitir el ingreso al mundo IT. Hoy tenemos, actualmente tenemos vigentes 18 cursos y la gente las realiza por medio de una plataforma de manera online, autodidacta y gratuita para que puedan seguir sus tiempos y al finalizar los cursos que vayan finalizando, obviamente se les entrega la certificación correspondiente. En Muy, ITR también se interesa mucho por la capacitación, por lo que estuve viendo y lo que estuve leyendo. ¿Podrías contarnos un poquito qué es y cómo funciona el bootcamp? bueno, muy interesante lo que hacen desde el grupo Kelsoft. Alguna vez charlando con Nico me comentó lo de los cursos, no sabía que eran tantos. eh, y nosotros sí tenemos, desde hace muchos años, desarrollamos bootcamps. Estos bootcamps, el formato es más o menos el mismo, tiene tecnologías distintas. Cada año le sumamos, agregamos o hacemos un mix de tecnologías, pero básicamente lo que hacemos es un grupo de gente, que ahora te cuento cómo la seleccionamos, se forma, o sea, los contratamos para trabajar en ITR, son empleados de ITR y los formamos en esa tecnología. Tenemos 3 meses de capacitación con instructores, en algunos casos, dependiendo de la tecnología, contratamos instructores externos y en otros casos son nuestros mismos líderes técnicos. Cuando contratamos instructores externos, nuestros líderes técnicos siempre acompañan y por supuesto nuestro equipo de talento también acompaña. Y ahí lo formamos 3 meses. Y después de esos 3 meses los vamos sumando a los proyectos que tenemos. eh, en modo shadow, por decirlo de alguna manera, y van aprendiendo en el proyecto. Y son 6 meses de formación que los ayudan a entrar en el mundo laboral. Toda esa gente es gente que no tiene experiencia laboral,
las vamos a buscar al mercado sin ningún tipo de experiencia, pero sí les pedimos algún tipo de formación, ¿sí? En general, estudiantes de los primeros años universitarios o algún terciario que tenga que ver con el mundo tecnológico. Y lo que fuimos incorporando en los últimos años es esta mirada de comunidad que yo te contaba al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos un bootcamp de mujeres, exclusivo de mujeres, salimos a buscar mujeres para formar, y la verdad es que nos fue muy bien. Hicimos un bootcamp, en realidad dos, en el interior del país, que le llamamos ITR de punta a punta. Entonces, el primero lo hicimos en convenio con la Universidad de la UCO, es la Universidad de Conocimiento de Misiones, y la Universidad de Humanidades de Misiones, y salimos a buscar gente al interior del país para que se forme. En estos tres que te cuento, cuando lanzamos las inscripciones, se anotaron alrededor de 1.500 personas en cada bootcamp. Un montón. Un montón. Nosotros formamos aproximadamente 20 en cada bootcamp. Entonces pasamos de 1.500 a 20 en un proceso de selección bastante complejo, en el cual, por supuesto, primero tenemos un proceso de selección por requisitos mínimos, que es esto que yo te cuento, tiene que tener ciertos conocimientos, por supuesto aplicar al criterio de búsqueda. Si buscamos gente en el interior, tiene que ser del interior. Si hacemos el bootcamp de mujeres, tiene que aplicar y ser del grupo de mujeres. Todo eso tiene que ver con alguno de los filtros que nosotros hacemos, y después empezamos a tomar examen de los conocimientos básicos que les pedimos. Y a partir de ahí quedan 20 personas que hacen la capacitación, y a partir de ahí empiezan a trabajar en los proyectos nuestros. Y hoy tenemos gente que participó de los bootcamp y que son desarrolladores senior, algún analista, algún líder técnico, con lo cual la gente va creciendo y la verdad que funcionan muy bien, tienen muy buena repercusión, y en general a toda la organización les gusta el bootcamp. Siempre toda la organización apoya el bootcamp, ayuda a la formación. Estas personas, iba a decir chicos, pero ya en algunos casos no son chicos, en algunos casos es gente que transforma una profesión que venía haciendo y se dedica a otra cosa, ¿sí? Entonces hemos tenido bootcamps de gente de nuestra edad que hacía otra cosa de su vida, y un día dijo, che, voy por la tecnología porque parece que está bueno, y se enganchó y se formó, y hoy son exitosos desarrolladores o líderes dentro de ITR. Así que nos va muy bien con ese programa. Muy interesante eso que comentás, porque a veces es difícil, ¿viste? Buscan gente que tenga 25 años, 15 años de experiencia, y es complicado. Y ahí los agarran de cero, los forman, los capacitan, les dan la oportunidad de ingresar al mercado laboral, y también no es una variable eliminatoria la edad de la gente. Eso es muy, muy No, total, interesante. nosotros buscamos gente principalmente que tenga ganas de laburar, ¿sí? Que tenga entusiasmo, que le guste la tecnología, que sea apasionado por el crear cosas, y a partir de ahí ya está. El resto son datos de las personas que ingresan, nada más. O sea, jamás se nos ocurrió poner una restricción de edad. Sé que existe, En muchas eh, industrias sí existe, sí. pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún Tal sentido. cual, tal cual. Pasa por otro lado, por la capacitación, lo que vos dijiste, Total. fundamental, las ganas de laburar. Y viste, Fede, que en la actualidad hay diferentes tendencias sobre la manera de estudiar. Si ir a la Ujú. universidad y hacer una carrera larga de 5 años, tediosa, con materias por ahí que se desvían del camino, con una tesis final, o sumar muchos cursitos o cursos, porque si no cursitos suena mal, más cortos, de diferentes variaciones en cuanto a la duración, pero que a la larga te da un montón de conocimientos en diferentes aspectos. Vos, en el mundo en el que vos te movés diariamente, ¿tenés preferencias respecto una a la otra? ¿Validás las dos? ¿Qué nos podrías decir? La respuesta es rápida, es sí a todo. Pero el sí a todo, enfatizo el estudio, ¿querés llamarle formal universitario? Sí, lo banco, lo aconsejo. ¿Por qué? Porque creo que es el que te da ese criterio de pensamiento, el que te ayuda a pensar distinto de lo que hablábamos al principio de la charla, ¿sí? Creo que estudiar en la universidad
te da esa formación diferente por la complejidad de la universidad, por tener que pensar en algunos casos en una tesis o en algunos casos entregas de trabajos más complejos, por tener que estudiar materias que son un fastidio y de repente le tenés que poner una energía especial a cosas que vos decís, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, la vida es así, cosas que me gustan y cosas que no me gustan, y en algún lugar hay que aprender a hacer las cosas que no te gustan. Entonces, yo banco el estudio universitario y también banco la formación adicional porque el estudio universitario solo no alcanza, ¿sí? Probablemente en ese camino las universidades se tengan que ayornar un poco, ¿sí? Creo que hoy hablábamos de la velocidad con la que la tecnología irrumpe en nuestras vidas y creo que la universidad, o por lo menos muchas universidades, no logran tener esa misma velocidad de adaptación. Entonces, termina ocurriendo esto, que aquellos que tienen que mirar la universidad dicen, pero pará, el plan de estudio de esta universidad es de hace 10 años, con suerte, y algunos mucho más, y lo que me enseñaban hace 10 años hoy ya no sirve. Puede haber un debate de lo que sirve y lo que no sirve en ese camino, pero creo que las universidades tienen que adaptarse un poco más. Sin duda, tiene que haber un proceso mucho más ágil de actualización, de renovación. Hay muchas que los tienen. Eh, los docentes creo que en muchas universidades hoy se forman mucho más, sin lugar a dudas, en las universidades tecnológicas. Pero yo banco la universidad, me gusta, durante mucho tiempo di clase en la universidad y creo que es un proceso formativo muy diferente al proceso formativo tecnológico, que te dan estas capacitaciones, que en algunos casos son largas, hay formaciones de estas que hasta incluso duran un año, que me parece que están bien, que también son importantes, que en definitiva no dejan de ser lo mismo que podemos hacer nosotros con el bootcamp o que pueden hacer ustedes del grupo Kelsoft, que son formaciones muy específicas, ¿sí? Y sin lugar a dudas te dan herramientas que te potencian al profesional, porque vos salís de la universidad aprendiendo un lenguaje de programación y te diste vuelta en la esquina y hay 3 nuevos y tenés que aprenderlos. Y bueno, andá, hace un curso y aprendelos y sé un crack en ese lenguaje de programación. Ahora, si aprendiste a pensar de otra manera, ya sabés pensar de otra manera. Después el lenguaje en el que hables es anécdota. Tal cual, tal cual. Dijiste algo muy importante que es de una currícula de, no sé, 30, 40, 50, según la carrera que elijas. ¿Cuántas materias, cuando vos estás cursando la facultad, yo estudié otra cosa, yo estudié comercialización, decías, ¿por qué tengo que estudiar esto? Sí, yo creo que hay una mezcla, ¿no? Hoy me pasa que si miro para atrás, muchas materias que en ese momento yo pensaba, che, ¿para qué me va a servir esto? Y digo, no estaba tan mal. Había un tipo, alguien que pensó en esta materia con cierta lógica. Y los años me demostraron que tenía razón. Y por ahí algunas que me parecían geniales porque estudiaba, no sé, me acuerdo cuando estudié sistemas operativos. Estudié sistemas operativos en un libro gigante así, todo en inglés. Y me parecía fascinante y me parecía buenísimo estudiar sistemas operativos. Esos sistemas operativos que yo estudié hoy no existen más. Claro, no ¿Sí? quedó nada de todo eso. Y no quedó nada. Y qué sé yo, y capaz que otras materias que me ayudaron a un pensamiento lógico, que me ayudaron y que me parecían un embole total, hoy probablemente no esté usando lo que aprendí en álgebra, pero no tengo dudas que haber cursado álgebra ayudó a mi cerebro a que ciertas neuronas en algún lugar o ciertas conexiones se abrieran y hoy me permitan pensar de otra forma. Todo te va dejando un conocimiento, porque además vos por ahí en otras actividades o hace unos años atrás hacías cuestiones por ahí más técnicas y hoy al estar como sea una empresa necesitas otras habilidades que por ahí mirando 20 años para atrás decís, mira, esto por acá, me lo explicaban para que yo entendiera esto, que por ahí para hacer código no te Absolutamente, hacía falta, pero hoy lo totalmente. aplicás en otras cosas. Totalmente, totalmente. Incluso sin darte cuenta, ¿eh? Digo, me parece que hoy uno hace cosas que decís, ¿por qué hago esto? Y bueno, no sé, está ahí, en algún lugar de mi cerebro hay algo que me dice que es por acá. Y por ahí ni siquiera podés llegar al lugar en el que apareció ese Ujú. conocimiento, porque en realidad por ahí es la mezcla de muchas cosas que uno aprendió. Viste que dicen que el conocimiento no ocupa el lugar. Bueno, hay que Hay que aprovechar meterlo, entonces, hay que hay que aprovechar. aprovecharlo. Hay que aprovecharla, sin dudas. Sí. Fede, y como para ir cerrando la entrevista, te quiero consultar, ¿qué consejo
desde tu mirada con tantos años de experiencia, le podrías dar a alguien que hoy, en este contexto tan dinámico y cambiante, está dando sus primeros pasos en el mundo IT? Para mí el primer consejo que doy hoy, pero que lo di durante mucho tiempo, creo que casi siempre en mi carrera, es la tecnología es una herramienta. La tecnología es una herramienta que nos permite hacer algo y en el caso de las empresas, hacer algo para que las empresas funcionen mejor o para que cumplan sus objetivos. Y si lo extiendo al mundo es para que el mundo en algún punto sea mejor. También lo podemos hacer peor con la tecnología, ¿sí? Pero me parece que el desafío es ese. Pero me parece que aquel que está empezando, que lo vea como una herramienta, que lo vea como una herramienta y que aprenda a manejar la herramienta de la mejor forma posible, ¿sí? Pero siempre con una mirada de negocio, con una mirada amplia de cuál es la solución que estoy resolviendo con esta tecnología, ¿sí? Eh, el, eh, Volviendo a la arquitectura, la máquina de hacer cemento o los cables no son lo que es la casa. ¿Y por qué? Porque hay gente que vive y porque me puedo cubrir del sol o porque me puedo cubrir de la lluvia. Bueno, esto es lo mismo, esto es la tecnología, me sirve para ayudar a resolver problemas. Y lo otro que les podría decir es que se capaciten siempre, que siempre se estén formando, desde los procesos formales, como decíamos antes, desde capacitaciones en la universidad o formaciones de cursos, pero además es ser una esponja de lo que pasa alrededor, ¿sí? De contactarse con colegas, de hablar, de aprender de otros, de saber qué están haciendo otros que hacen lo mismo que yo y aprender porque quiero ser igual o porque quiero ser distinto. Pero siempre mirar, estar atento, aprender, aprender, aprender. En nuestro mundo tecnológico el que perdió tiempo en no aprender quedó atrás. Así que ese es el último consejo o uno de los que le daría. Genial. Y como decías al principio que en cierto punto en esta industria eran unos privilegiados, bueno, eso lleva de la mano esta otra parte que no es tan privilegiada, como decías antes, que hay que capacitarse todo el tiempo porque 6 meses ya es viejo. Totalmente, totalmente. Y ahí es encontrarle el gustito, ¿no? El gustito de la formación y como todo, la vida es un poco eso, ¿no? Cosas que están muy buenas y cosas que capaz que no están tan buenas. Tal cual, Y lidiar tal con cual. eso. Bueno, para todos aquellos oyentes que quieran conocer un poquito más sobre Fede o sobre ITR, les contamos que los pueden encontrar en LinkedIn. El de ITR es IT Resources-medio SA y el de Fede es Federico Pineda. Bueno, Fede, ya vamos cerrando. Te queremos agradecer mucho el habernos acompañado, el habernos transmitido todos estos consejos a lo largo de tantos años de experiencia que vos tenés en diferentes industrias. La verdad que fue sumamente interesante la charla. Agradecemos a todos los oyentes también y los esperamos a todos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Un placer, Muchas Fede, gracias. haber charlado contigo, ¿eh? Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias a todos. La verdad fue un placer y estuvo muy linda la charla. Gracias. Así que si querés construir una carrera exitosa en el mundo de la tecnología, quédate con nosotros. En cada episodio te acercaremos a los mejores profesionales del sector. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT.